Un cordial saludo. Hoy iniciamos el 9º módulo del Diplomado de Gestión de Calidad en Salud y Acreditación de Prestadores, modalidad online 2017. En este módulo revisaremos temas sobre acreditación en salud. Veremos qué es el sistema de acreditación en salud, el marco normativo del sistema de acreditación, el rol de la Superintendencia de Salud en el sistema de acreditación, cómo es el sistema de salud bajo el contexto de la reforma, el reglamento del sistema de acreditación nacional, hablaremos de los compendios de circulares interpretativas vigentes, hablaremos de orientaciones para evaluación en terreno y de aquellos decretos que aprueban los 9 estándares de acreditación actualmente vigentes. Estos son los manuales de estándar de acreditación para prestadores de atención cerrada, abierta, atención psiquiátrica cerrada, centros de diálisis, servicios de esterilización, servicios de imagenología, laboratorio clínico, radioterapia y para las unidades de quimioterapia ambulatoria. Sin lugar a dudas, los escenarios de la salud en el mundo han cambiado. En la primera diapositiva podemos ver una imagen de un hospital del año 1912, donde vemos una imagen de un pabellón quirúrgico de esa época. Vemos que el contexto en el que está este pabellón es un lugar simple, sin ninguna medida de acuerdo a lo que hoy día conocemos. Hoy día los pabellones están con la incorporación de una alta tecnología y claramente las imágenes son elocuentes, dado que nos muestran que la salud en el mundo ha cambiado. Hemos aprendido de la aviación que es necesario que controlemos, que tomemos el control de lo que está ocurriendo en los procesos que ocurren en un procedimiento o en un servicio de salud. De la aviación hemos aprendido que los controles son necesarios y así hemos ido incorporando, ¿cierto? Diversas maquinarias que nos ayudan a controlar al paciente durante toda, por ejemplo, una intervención quirúrgica o un procedimiento que se realiza, tanto un procedimiento invasivo como un procedimiento de imagenología. También aprendimos de la aviación que los aviones se caen, dado, aunque hay una serie de controles, aún así existen situaciones en que no se pueden controlar todos los factores y ocurren accidentes como el que vemos en esta diapositiva. Tenemos que a nivel de todo el mundo, todos los días en la prensa encontramos que hay debates por pagos de negligencia, hay querellas por presuntas negligencias médicas, porque hemos aprendido a lo largo de los años que en los hospitales ocurren cosas, ocurren hechos que probablemente antes no los veíamos, porque no los controlábamos. Hoy, gracias a la incorporación de estos controles en salud, hemos podido ver y salir a la luz pública múltiples situaciones que son lamentables de hechos que ocurren dentro de los hospitales, que le ocurren a los pacientes y que hoy por la judicialización de la salud salen a la luz pública y se convierten en verdaderos debates jurídicos. Incidentes como muertes de pacientes, ¿cierto? Que se obliga al centro de salud o a las autoridades a hacerse responsable económicamente de las indemnizaciones a los familiares por muerte de pacientes en los hospitales. Aquí tenemos, por ejemplo, que la Corte Suprema en Chile ratificó en el servicio de Atacama
que debería pagar una indemnización por una muerte de un paciente que por una negligencia médica. ¿Ya? Apunta la negligencia no solo al hecho del error, sino también a la negligencia del personal en el día de los hechos para evitar la caída de una paciente de 74 años de su cama clínica. Vemos, por ejemplo, el caso en el 2008 que se llama el caso de las cesáreas mortales, que había evidencia sobre la mala calidad del anticoagulante de la heparina que se le administró a dichas pacientes. Este es un hecho que ocurrió en el hospital Félix Bulnes, ¿cierto? Y que llevó que tuvo un gran impacto a nivel de todo el país. También vemos acá la publicación de una noticia que dice que en pleno velorio la familia supo que su pariente vive y que la fallecida era otra. Problema de identificación de pacientes. También en el hospital de Talca, ¿cierto?, se denuncia una nueva presunta negligencia médica por la muerte de una paciente que aparentemente fue un suceso que ocurrió después de que la paciente se habría caído de su cama. 2 auxiliares paramédicos fueron condenados por negligencia médica en La Serena. Fueron acusados de cuasi delito de homicidio de un lactante en septiembre del 2009. También los padres de niña quemada en el hospital Carlos Van Buren presentaron una querella, ya que la niña resultó con graves quemaduras a causa de una frazada eléctrica. Los casos de los VIH que no fueron notificados y el juicio por las guaguas cambiadas, todos problemas de identificación de pacientes y de eventos adversos que probablemente antes nosotros no veíamos. ¿Cuál es el escenario mundial? El escenario mundial nos lleva como conclusión a decir que la medicina en el pasado solía ser simple, poco efectiva y relativamente segura. Hoy se ha transformado en compleja, efectiva, pero potencialmente riesgosa. Aunque llevamos más controles, los riesgos son aún mayores. Se hizo un estudio en el año 2000 en un hospital en Estados Unidos, donde se demostró que la salud era un deporte peligroso. Se comparó cuál era el riesgo de sufrir un accidente dentro de un hospital comparado con lo que era, por ejemplo, saltar en paracaídas o transporte aéreo o conducción en automóvil. Y se vio que el riesgo que tiene una persona de sufrir un accidente en el momento de ingresar a un centro asistencial es mucho mayor muchas veces que incluso saltar en paracaídas. ¿Por qué ocurre esto? Porque los errores ocurren. Ya en el 2004, con la publicación del libro Errores Humanos, donde se hizo un estudio de lo que ocurría a los pacientes estando hospitalizados, ¿cierto? Se vio que había una gran cantidad de accidentes, de errores que ocurrían dentro de la atención, que no salían a la luz pública y que eran callados, que los familiares no pedían explicaciones, y se llegó a la conclusión de que efectivamente era necesario hacer una intervención para que la gente del hospital, el equipo médico y de enfermería y en general el equipo clínico, asumiera los errores, reconociera los errores para poder evitar y saber por qué estaban ocurriendo estos incidentes. Y así aparecieron múltiples metodologías de análisis, dentro de las cuales la más famosa es la metodología de análisis del queso suizo, donde nos explica, ¿cierto?, de que hay fallas humanas y del sistema que permiten, ¿cierto?, que la concurrencia
de estos hechos que pueden, ¿cierto?, constituirse finalmente en un daño a los pacientes. Son múltiples situaciones que van sucediendo una tras otra y que llevan definitivamente a causar daño al paciente. No necesariamente la muerte, pero sí un daño. Y eso había que medirlo, había que observarlo, había que discutirlo y reconocer que las personas se habían equivocado para poder remediar y analizar desde el punto de vista del sistema cuáles eran los fallos y por qué era tan importante reconocer y aprender de los errores. Edward Deming nos dijo: solamente en Dios confío, el resto, por favor, tráiganme datos. Deming, el padre de la calidad en el mundo, nos ha dicho con este mensaje que tenemos que medir, que tenemos que observar, que tenemos que analizar lo que ocurre, ¿cierto?, en nuestros centros asistenciales a nivel de todo el mundo. Y es así que se han instalado políticas de calidad, cultura de calidad y seguridad de los pacientes a nivel de todo el mundo en los centros asistenciales. Uno de los sistemas que está ya probado y que ha dado buenos resultados a nivel de muchos países a nivel del mundo y que estamos incorporando en el país es la acreditación. La acreditación, el sistema de acreditación reglamentado en julio del 2007 en el Diario Oficial de Chile, dice que la acreditación es un proceso periódico voluntario de evaluación del cumplimiento de estándares mínimos establecidos por el MinSal, relativos a estructura, procesos y resultados de las acciones de salud por parte de los prestadores institucionales de salud autorizados para funcionar según tipo, niveles de complejidad de las prestaciones que otorgan, con el objetivo de garantizar que alcance la calidad requerida para la seguridad de los usuarios. ¿Qué significa esto? Significa que es un proceso periódico, vale decir, de que no es un solo proceso, sino que cada cierto tiempo los centros asistenciales de salud se tienen que someter a esta, comillas, prueba. Voluntario, porque no es obligación que los centros asistenciales estén acreditados, que es una evaluación del cumplimiento de estándares mínimos. Estos estándares están hechos para cumplir con elementos mínimos para dar seguridad y calidad de atención a los pacientes. No son los gold standard, no estamos hablando de grandes exigencias, estamos hablando de un piso para empezar a hablar, ¿cierto?, de lo que es calidad y seguridad. ¿Quién establece estos estándares? El Ministerio de Salud, que es el órgano regulador, ¿cierto?, de la salud en Chile y que están relativos a estructura, por ejemplo, recursos humanos, a procesos, por ejemplo, cirugía y resultados de acciones de salud por parte de los prestadores institucionales. Los prestadores institucionales, entendemos, son hospitales, clínicas, consultorios, CEFAM, etc. Por parte de estos prestadores institucionales, ¿cierto?, que tienen que estar, comillas, autorizados para funcionar. Estos prestadores, estas instituciones de salud, tienen que haber pasado por un proceso de autorización, a la cual nosotros llamamos autorización sanitaria, que les permite dar un cierto tipo de prestaciones, según el tipo y nivel de complejidad de las prestaciones que otorgan, con el objetivo de garantizar que alcancen la calidad requerida para la seguridad de los usuarios. Entiéndase usuario como los pacientes. ¿Dónde nace la acreditación? En la Ley 19.337 de Autoridad Sanitaria, emanada por el Ministerio de Salud, ¿cierto? En su rol normativo, dice que el MinSal debe establecer los estándares mínimos que deben cumplir los prestadores institucionales de salud. ¿Cuáles son estos? Hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, con el objetivo de garantizar que las prestaciones
como decíamos antes, alcance la calidad requerida para la seguridad de los usuarios. Estos estándares se fijarán de acuerdo al tipo de establecimiento y a los niveles de complejidad de las prestaciones y serán iguales para el sector público y el privado. Este es un elemento importante porque la acreditación no es solo para el sector público, sino que también para el sector privado, y los estándares son iguales para ambos. ¿Cuáles son algunas reglas del sistema? Que la acreditación es obligatoria solo para prestadores institucionales que aspiran a resolver patologías GES. Recordemos que la calidad es una de las garantías explícitas en salud en Chile, por lo tanto, si el prestador, el cual se va a someter al proceso de acreditación, quiere prestar atención y resolver patologías GES, debe estar acreditado. El sistema de acreditación es el mismo para prestadores institucionales públicos y privados. Esto es porque es una necesidad de establecer una equidad, porque nosotros en el sistema chileno tenemos dos tipos de sistemas de salud, el sistema privado y el sistema público. Para llegar a alcanzar la equidad, debemos establecer que la acreditación tiene que ser para ambos, públicos y privados. La acreditación es realizada por entidades privadas, autorizadas, registradas y fiscalizadas por la Superintendencia de Salud. La acreditación es un proceso que es aplicado por estas entidades privadas entiéndase por empresas, ¿cierto?, que están organizadas de manera que con algunas exigencias que están normadas también por ley, tienen que ser autorizadas, tienen que cumplir ciertas características y además tienen que entrar en un registro, en el Registro Nacional de Entidades Acreditadoras, y además tienen que estar fiscalizadas por la Superintendencia de Salud. No es un proceso, la acreditación no es un proceso que lo que se suele entender y como se hace en otros países, la acreditación no es realizada por el ministerio, sino que son entidades privadas, autónomas, ¿cierto?, que son que tienen que estar exentas de conflictos de interés con los prestadores a los cuales se van a evaluar. La asignación de entidades acreditadoras a cada prestador que solicita ser acreditado es aleatoria, vale decir, es resultado de un sorteo. El sorteo se realiza en la Superintendencia de Salud, es un procedimiento público al cual pueden asistir los prestadores, pueden asistir las entidades, en las cuales en una tómbola, ¿cierto?, se ponen los números de las entidades. Cada entidad acreditadora tiene un nombre y tiene un número, se le asigna un número y esos números van a una tómbola, y en el sorteo, ¿cierto?, para postular, digamos, a la acreditación del prestador, se sortea el número que sale elegido es la entidad que va a evaluar a dicho prestador. Vuelvo a repetir, la entidad acreditadora tiene que estar exenta de conflictos de interés, cuyos los conflictos de interés también están normados. No pueden haber relaciones no tiene que haber relación ninguna de los directores técnicos o los gerentes de las empresas, de estas empresas, con los prestadores, para que esto sea lo más genuino posible y no ocurra que se vaya a enjuiciar, digamos, la validez del proceso. El prestador institucional debe pagar un arancel por el proceso de acreditación. El arancel está calculado de acuerdo al estándar que se aplique. También hay un recargo por distancia en caso de que la entidad acreditadora tenga que salir fuera de
de la región donde está autorizada su oficina, hay un recargo por distancia que lo debe asumir el prestador. El prestador debe pagar a la entidad acreditadora una vez que han pasado 10 días desde que aceptó la entidad acreditadora, debe pagar el 50% del arancel, y una vez que la entidad ha entregado a la superintendencia el informe de acreditación, se le informa al prestador, el prestador debe pagar la segunda cuota del arancel.
Aquí tenemos, por ejemplo, el boletín informativo de la Intendencia de Prestadores, el número 1 de febrero del 2017, donde nos muestra que cuál es el estado de los prestadores institucionales de atención abierta acreditados. De 63, el 75% son privados y el 25% son públicos. 16%, 12 de ellos, de estos prestadores institucionales de atención abierta que se han sometido al proceso no han resultado acreditados. Nos habla, por ejemplo, de las características obligatorias y no obligatorias que mayormente son incumplidas en estas instituciones de atención abierta. Por ejemplo, la característica CAL 1.1, recordemos, la característica CAL 1.1 pide que el prestador tenga un programa de calidad anual. Esta característica tiene 4 elementos medibles y la característica que más falla en estas evaluaciones es el tercer elemento medible, que no declara un sistema de evaluación anual de los aspectos relevantes sobre la seguridad de los pacientes. Y en el cuarto elemento medible, que el informe no es concordante con el programa definido o no incluye análisis de los resultados obtenidos. Esas son las fallas más frecuentes para que incumple esta característica. Recordemos que esta característica, tanto en el estándar de atención abierta como cerrada, es de carácter obligatorio y tiene un 100% de cumplimiento. Equipamiento 2.2, el segundo elemento medible, equipos relevantes sin mantención preventiva realizada, y el segundo elemento medible, mantención realizada, no cuenta con la actividad programada o la periodicidad definida localmente. Son características importantes que vemos que en estas instituciones, ¿cierto?, tienen dificultades de cumplimiento. Este boletín también nos recuerda que los plazos de garantía de calidad para los prestadores de instituciones de atención abierta de alta complejidad es el 1 de julio del 2018, para los prestadores de atención abierta de mediana complejidad el 30 de junio del 2019 y para los prestadores de atención abierta de baja complejidad deberán someterse al proceso de acreditación durante la vigencia del decreto número 3 del 2016. Aquí se invita a que las personas visiten el Observatorio de Calidad en Salud, donde se encuentra publicado el material de apoyo para los prestadores para la preparación del proceso de acreditación, lo que es difundido permanentemente también por la cuenta Twitter del observatorio. Importante también que en junio del 2017, que fue el segundo boletín, se hace una referencia a los prestadores de instituciones de salud acreditados, refiriéndose especialmente a los centros de diálisis. Recordemos que en este momento, o sea, a junio del 2017, habían solo 12 centros de diálisis acreditados. 1 en la región de Antofagasta, 5 en la región de Valparaíso, 3 en la región metropolitana, 2 en la región del Biobío y 1 en la región de la Araucanía. También se hace referencia a las consultas más frecuentes del estándar de acreditación para centros de diálisis desde el año 2014 a la fecha, y dentro de las características obligatorias, las consultas que más se hacen respecto de este estándar son DP 1.1 respecto de la Carta de Derechos de los Pacientes, GSL 1.6, la indicación de transfusión, y REG 1.3, que hace referencia al informe de prestaciones otorgadas cuando los pacientes son trasladados de centros de diálisis. Recordemos que los centros de diálisis deben acreditarse antes del 1 de julio del 2018. Es un proceso, la acreditación, un proceso difícil. Los retractores del sistema dicen que es un sistema básicamente documental, que las exigencias no son muy altas. Sin embargo, hemos visto que la instalación de la política de calidad, específicamente en la acreditación, ha costado mucho a nivel del país. Pero tenemos cada día más prestadores acreditados y que orgullosos
¿cierto? Muestran su estrellita de acreditado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el Hospital San Pablo de Coquimbo, el Hospital FUSAT, el Hospital Juan de Dios de Santiago, el Hospital de Temuco. Ahora vamos a hablar del rol de la Superintendencia de Salud en el sistema de acreditación. Para entender cuál es el rol de la Superintendencia, de lo cual ya hemos hablado algunas cosas, tenemos que primero mirar cuál es la organización del sistema de salud bajo el contexto de la reforma. Aquí tenemos un diagrama que muestra la ubicación de la Superintendencia de Salud, ¿cierto? Bajo el alero del Ministerio de Salud, que es el órgano rector, ¿cierto? Y bajo la Superintendencia de Salud, lo que les decía yo antes, están las dos intendencias, la Intendencia de Seguros Previsionales y la Intendencia de Prestadores de Salud. De la Intendencia de Seguros dependen directamente el Fondo Nacional de Salud y las ISAPRES, y de la Intendencia de Prestadores de Salud tiene otras funciones que las vamos a ir explicando de inmediato. ¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Salud en el sistema de salud? Supervigilar y controlar a las ISAPRES y velar por el cumplimiento de las obligaciones que le imponga la ley en relación a las garantías explícitas de salud, los contratos de salud, las leyes y los reglamentos que la rigen. Esto básicamente a través de la Intendencia de Fondos. Supervigilar y controlar a FONASA en todas aquellas materias que digan estricta relación con los derechos que tienen sus beneficiarios, también Intendencia de Fondos. Fiscalización de todos los prestadores de salud públicos y privados, sean estos personas naturales o jurídicas, respecto de la acreditación y certificación, así como la mantención del cumplimiento de los estándares establecidos en la acreditación. Y aquí hablamos del rol de la Intendencia de Prestadores. Por lo tanto, la Superintendencia de Salud, con sus dos intendencias, Intendencia de Fondos Previsionales e Intendencia de Prestadores. La Intendencia de Salud, la Superintendencia de Salud, ¿cierto?, en una página que está a disposición en todo Chile y a disposición de todos los usuarios, tanto de los usuarios de los prestadores, entidades acreditadoras y también del público en general. De manera que las personas, las aseguradoras y los prestadores pueden tener acceso a la información relevante de todo lo que ocurre en el país respecto de las materias a las cuales la superintendencia está abocada. Tenemos, por ejemplo, dentro de la acreditación de prestadores institucionales, tenemos consultas técnicas sobre acreditación, ingreso y actualización de datos de fichas técnicas, el registro de entidades acreditadoras y el registro de prestadores acreditados. De manera que cualquier persona en el país puede ingresar a esta página y consultar, por ejemplo, con el médico al que va a consultar o la institución a la cual va a ingresar se encuentra certificada, habilitada en el caso de los profesionales y acreditada en el caso de las instituciones de salud. También un rol importante que tiene la Intendencia es respecto del registro de los prestadores individuales. Recordemos que la garantía de calidad habla de la acreditación y de la certificación o habilitación de los profesionales que otorgan prestaciones de salud en las instituciones. Y la superintendencia también se encarga de velar porque todas las personas, todos los profesionales de la salud que trabajan en los prestadores institucionales estén debidamente habilitados. Y para ello existe el Registro Nacional de Profesionales y la inscripción de las especialidades en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud. Recordemos que la acreditación y el registro de establecimientos son condiciones de seguridad de atención. Nos garantiza que el prestador al cual el paciente ingresa o el usuario ingresa, ¿cierto?, va a tener estándares mínimos aprobados y
y regulados por la superintendencia, tanto la institución como las personas que trabajan en ella. Por lo tanto, la acreditación se refiere a los establecimientos y la certificación y registro de profesionales se refiere a las competencias para la atención de salud, vale decir, de los profesionales que están insertos en ella. La habilitación y la certificación se refiere a los registros de prestadores individuales de salud, médicos, enfermeras, matronas, tecnólogos médicos, kinesiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacional, químicos farmacéuticos, técnicos paramédicos, etc. Y los prestadores institucionales acreditados, ¿cierto? Se refiere a los hospitales, clínicas, centros de atención de salud, etc. Por lo tanto, en el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad en Salud, las personas naturales, los profesionales, tienen que someterse al proceso de certificación y las instituciones al proceso de acreditación. ¿Cuáles son los estándares generales de acreditación para prestadores institucionales vigentes? Los estándares son los documentos que llevan los requisitos que debe cumplir el prestador que se va a acreditar y que deben cumplir, ¿verdad? Y así tenemos los 9 estándares de los cuales ya hemos hablado, ¿cierto? Y están estandarizados como una especie de libro, ¿cierto? Donde están todos los elementos que el prestador debe cumplir y lo que el evaluador o la entidad acreditadora debe registrar y debe comprobar estando en el prestador, en el centro de salud. Cada estándar tiene un color distinto, algunos tienen incorporado la pauta de cotejo y otros no tienen pauta de cotejo y son un documento general. Así tenemos el estándar para atención cerrada, que contiene la información sobre las consideraciones generales, informes de autoevaluación, instrucciones y criterios para emplear por las entidades acreditadoras, reglas de decisión, ámbitos, componentes, características, glosario, abreviatura. Todos los estándares tienen las mismas características. El estándar de atención abierta, lo mismo, que es identificado por el color verde. El estándar para atención psiquiátrica cerrada, el color es morado o lila, y la pauta de cotejo está inserta en el manual. El estándar para centros de diálisis tiene su manual y su estándar. El estándar para servicios de esterilización, lo mismo, lo de imagenología y estándar de laboratorios clínicos. Ahora bien, ¿cuál es la estructura que tienen estos documentos? La estructura del estándar de acreditación para prestadores institucionales, ¿cierto?, está dividida en ámbitos. Los ámbitos son dignidad del paciente, gestión de la calidad, gestión clínica, acceso, oportunidad y continuidad de la atención, competencia de recursos humanos, registro, seguridad de equipamiento, seguridad de instalación y servicios de apoyo. Cada uno de estos ámbitos tiene una nomenclatura, ¿cierto? Dignidad del paciente, DP, gestión de la calidad, CAL, gestión clínica, GCL, acceso, oportunidad y continuidad de la atención, AOC, competencia de recursos humanos, RH, registro, REG, seguridad del equipamiento, EQ, seguridad de las instalaciones, INS, y servicios de apoyo, AP. Todos estos ámbitos son desglosados en componentes, características, verificadores. Los ámbitos son grandes temas que se evalúan en la acreditación de un prestador y que contienen en su definición los alcances de política y el deber ser
al que se aspira para el otorgamiento de una atención de salud que cumpla condiciones mínimas de seguridad. Y estos son la dignidad del paciente, gestión de la calidad, gestión clínica, etc. Como ejemplo podemos ver la gestión clínica. El ámbito de la gestión clínica es el prestador institucional provee condiciones para la entrega de acciones de salud seguras. Veamos el Manual de Estándar General de Atención de Acreditación para Prestador Institucional de Atención Cerrada. Este estándar tiene características obligatorias y características no obligatorias. El estándar de atención cerrada tiene un total de 106 características. 30 de ellas son de carácter obligatorio. ¿Qué significa que una característica sea obligatoria? Que es de obligatorio cumplimiento. Vale decir que si el prestador que se somete al proceso de acreditación no cumple alguna de estas características obligatorias, no debe ser acreditado. Hay que tener claro que las 106 características no siempre le aplican todas al prestador. Las características que aplican a un prestador va a depender de las prestaciones que éste otorgue. Por ejemplo, si un prestador no realiza transfusiones, los médicos no realizan transfusiones, podemos decir que esta característica, por ejemplo, la GCL 1.7, característica obligatoria, no le aplica al prestador. Vamos viendo. Característica DP 2.1, característica obligatoria que habla del consentimiento informado. Gestión de la calidad, tenemos CAL 1.1, que exista una política explícita de mejoría continua y programa de trabajo estructurado que incluya la evaluación anual. Esto habla de un programa de calidad anual en el prestador. CAL 1.2, característica obligatoria, que pide que el prestador tenga un encargado de calidad de las unidades y metas de calidad por cada unidad presente en el prestador. Gestión clínica, GCL 1.1, característica obligatoria, que habla de la evaluación preanestésica. GCL 1.5, que habla de los criterios de ingreso y egreso a unidades de paciente crítico. GCL 1.7, indicación de transfusión. GCL 1.11, una de las características más relevantes, registro, rotulación, traslado y recepción de biopsia, lo que todos conocemos como la trazabilidad de las biopsias. GCL 1.12, proceso de identificación de pacientes. GCL 2.1, prevención de eventos adversos asociados a procesos quirúrgicos. GCL 2.2, prevención de eventos adversos asociados a procesos asistenciales. GCL 3.2, que habla del sistema de vigilancia de infecciones intrahospitalarias que cumplen con la normativa nacional. GCL 3.3, que se realicen actividades de supervisión que den cuenta del cumplimiento de la normativa de control de infecciones intrahospitalarias. AOC 1.1, que se utilicen procedimientos explícitos para proveer atención inmediata a los pacientes en situación de emergencia con riesgo vital. AOC 1.2, que el prestador institucional utilice un sistema de priorización de la atención de urgencia. AOC 1.3, que se apliquen procedimientos para asegurar la notificación oportuna de situaciones de riesgo detectadas a través de exámenes diagnósticos en las áreas de anatomía patológica, laboratorio y imagenología. RH 1.1, profesionales médicos y cirujanos dentistas que se desempeñen en el prestador en forma permanente o transitoria estén debidamente habilitados. RH 1.2, los técnicos y profesionales de salud que se desempeñen en forma permanente o transitoria estén debidamente habilitados. Reg 1.1, una de las características más emblemáticas de la atención cerrada y abierta, ficha clínica única individual. Seguridad del equipamiento EQ 2.1, que se ejecute un programa de mantenimiento preventivo que incluye los equipos críticos para la seguridad de los pacientes. Instalación INS 1.1, que el prestador institucional
Evalúe periódicamente el riesgo de incendio y realice acciones para mitigarlo. De apoyo tenemos APL 1.4, que el laboratorio participe en un programa de control de la calidad externo. APL 1.5, que el laboratorio asegure las condiciones de bioseguridad de todas las etapas del proceso. APF 1.3, que el prestador mantenga un stock mínimo en unidades críticas. Apoyo a esterilización, AP 1.2, que las etapas de lavado, preparación y esterilización propiamente tal estén centralizadas. AP 1.3, que el material sea procesado de acuerdo a métodos de esterilización basados en normas técnicas vigentes. APD 1.2 se refiere que el prestador institucional aplique protocolos y normas actualizadas de las prácticas clínicas relevantes para la seguridad de los pacientes que reciben tratamiento de peritoneo diálisis o hemodiálisis y dispone de registros estandarizados. Apoyo APA 1.2, que el Servicio de Anatomía Patológica aplique procedimientos explícitos y evalúe sistemáticamente los procesos de la etapa preanalítica. Apoyo quimioterapia APQ 1.3, el evaluador institucional aplique procedimientos actualizados y ejecute un programa de supervisión periódica de las prácticas relacionadas con quimioterapia y realice vigilancia de las infecciones relacionadas a los catéteres vasculares centrales. API 1.2, que los procedimientos imagenológicos que conllevan riesgo para los pacientes se realizan en condiciones seguras. Y APDS 1.2, que el prestador institucional utilice un sistema de registro que asegure la trazabilidad de los componentes sanguíneos. 106 características totales, 30 características obligatorias. Esto es en la atención cerrada. Como hemos visto, existe una nomenclatura para las características que se nombran de acuerdo al componente del cual nacen. Por ejemplo, GCL 1.2, ¿cierto? O GCL 1.1, versión preanestésica, viene de gestión clínica, ¿ya? Gestión de la calidad CAL, la política de calidad. Y así todas la nomenclatura de la característica que lleva el nombre de la característica proviene del componente del cual deriva. En el estándar de atención abierta son en total 90 características y 12 de ellas son obligatorias. Hay algunas características, por ejemplo, DP 1.1, el instrumento de difusión de derechos de los pacientes, que no es obligatoria en el estándar de atención cerrada, sí lo es en la atención abierta. Como ustedes pueden ver, el DP 2.1 en este estándar de atención abierta no es obligatoria, pero sí lo es en el estándar de atención cerrada. Vale decir, las características obligatorias del estándar de atención abierta no son las mismas características obligatorias de la atención cerrada. En la atención abierta tenemos DP 1.1, el instrumento de difusión de derechos de los pacientes. Esto se refiere a la carta de deberes y derechos de los pacientes, que debe estar en todos los prestadores. DP 4.1, la regulación de actividades docentes de pregrado. Esto se refiere a los convenios. CAL 1.1, que es una característica que se repite como obligatoria en ambos estándares, que habla del programa de mejoría continua de la calidad a nivel institucional. Gestión clínica, GCL 1.2, que habla del sistema de selección de pacientes para cirugía mayor ambulatoria. GCL 1.4, uso de anticoagulantes orales. GCL 1.8, procedimiento de registro, recuperación, traslado y recepción de biopsia, que en atención cerrada se llama GCL 1.11. AOC 1.1, que es igual que la característica de atención cerrada, esto es el procedimiento de alerta y organización de la atención de emergencia. AOC 2.1, sistema de derivación de pacientes. RH 1.1 y RH 1.2, que son características que también se repiten y que son obligatorias en una atención cerrada, que habla de los certificados de título de médicos, cirujanos, dentistas,
técnicos y profesionales de la salud con funciones permanentes o transitorias. Reg 1.1, sistema de ficha clínica y seguridad de equipamiento, EQ 2.1, que se ejecute un programa de mantenimiento preventivo que incluye los equipos críticos para asegurar a los pacientes. Los componentes. Los componentes constituyen el primer nivel de desagregación del ámbito y proveen una orientación más fina de los elementos que interesa evaluar. Los componentes constituyen definiciones de aspectos que contribuyen a cumplir con la intención del ámbito. Es así que el ámbito gestión clínica tiene tres componentes: GCL1, GCL2 y GCL3. El primer ejemplo, GCL1, habla que el prestador institucional cuenta con un sistema de evaluación de las prácticas clínicas. Las características. Las características desagregan los componentes en espacios menores de análisis, especificándose el requerimiento de política institucional que se pretende medir. Así tenemos en GCL, tenemos GCL 1.1, 2, 3, 4, 5 hasta el 13, y cada una de las características tiene un nombre. Por ejemplo, GCL 1.1, evaluación anestésica, GCL 1.2, atención de enfermería, GCL 1.3, evaluación y manejo del dolor agudo, GCL 1.4, protocolos de reanimación cardiopulmonar avanzada, etcétera, etcétera. Recordemos que de estas características no todas son de cumplimiento obligatorio. Aquí tenemos, por ejemplo, todas las características del componente GCL1, desde el 1.1 hasta el 1.13. Asignación de puntajes. Las características están descritas en un formato especial en el estándar. El formato es una tabla con columnas. Las columnas están distribuidas de la siguiente manera. En la primera columna están los elementos medibles. Los elementos medibles constituyen el criterio de cumplimiento de la característica. Por ejemplo, aquí vemos la característica GCL 1.1, que se aplica un programa de evaluación y mejoría de las prácticas clínicas, evaluación preanestésica. En la tabla que vemos en la primera columna vemos los elementos medibles. Hay características que pueden tener un elemento medible hasta 5 elementos medibles. En las columnas siguientes vamos a tener los puntos de verificación. Punto de verificación significa el lugar específico donde se va a evaluar dicha característica. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 puntos de verificación. Tenemos que tener claro que los puntos de verificación no significan servicios clínicos. Los puntos de verificación pueden estar compuestos por varios servicios clínicos. En este caso, el prestador puede tener un solo pabellón general, pero también puede tener 2 pabellones. El punto de verificación y la característica deberá ser aplicada en cada uno de esos puntos de verificación. Se describe en un documento de carácter institucional el procedimiento de evaluación preanestésica que considera anestesia general y regional y se han definido los responsables de su aplicación. Ese es el criterio de cumplimiento que debe tener este primer elemento medible, el cual debe cumplir el prestador. El prestador debe exhibir al evaluador un documento, ¿cierto?, que tenga todas las características descritas, que sea de carácter institucional, vale decir, firmado por la más alta autoridad del prestador, y que hable del procedimiento de la evaluación preanestésica en ambos tipos de anestesia y que se haya definido los responsables de su aplicación. En el segundo elemento medible se ha definido indicador y umbral de cumplimiento. El prestador debe exhibir un indicador con su fórmula
y que además haya determinado un umbral de cumplimiento. El tercer elemento medible, el prestador debe demostrar que ha hecho una evaluación periódica consistente en el tiempo y debe exhibir los resultados obtenidos. Y en el cuarto elemento medible se constata, el evaluador debe constatar que existe la presencia de evaluación penestésica en los pacientes intervenidos. Todas las características tienen un cumplimiento. Por ejemplo, esta característica tiene un cumplimiento mayor o igual al 75%. Vale decir que del puntaje asignado, el prestador debe cumplir más del 75% o más para poder decir que esta característica está cumplida. Para poder asignar el puntaje de cumplimiento de una característica, cada característica se calcula una proporción donde en el numerador está la suma de todas las celdas con valor 1, vale decir, todas las celdas que cumplen. En el denominador está el conteo de todas las celdas con valores distintos a no aplica, vale decir, todos aquellos criterios que el prestador no cumplió se le asigna puntaje 0. Una característica estará cumplida si se alcanza o sobrepasa el umbral de cumplimiento específico. Por ejemplo, asignación de puntaje de una característica. En esta característica podemos ver que el prestador exhibió su documento de carácter institucional, cumplía con todos los requisitos, por lo tanto, en todos los pabellones, en pabellón general y pabellón gineco-obstétrico, se le asignó puntaje 1. ¿Qué significa que pabellón de CMA no aplica? Significa que el prestador no otorga la prestación de cirugía mayor ambulatoria. En el segundo elemento medible, el prestador mostró su indicador y umbral de cumplimiento. En el pabellón general, por lo tanto, se le asignó un puntaje 1. En el pabellón de Obgine no presentó indicador, por lo tanto, puntaje 0. Y pabellón CMA no aplica. La constancia de evaluación periódica tuvo puntaje 1 en general y en Obgine 0. Y la constancia de la presencia de evaluación preanestésica en pacientes intervenidos obtuvo puntaje 0, por lo tanto no cumple ninguno de los dos pabellones evaluados. Entonces, ¿cómo contamos? Las celdas que le aplicaron en total son 8 y las celdas que cumple son 4. Por lo tanto, para definir el nivel de cumplimiento, tenemos que poner en el numerador 4, que son las cumplidas, y en el denominador 8, que son el total de las celdas que aplica. Y eso nos da como resultado un 50%. La característica tiene un valor de cumplimiento mayor o igual al 75%, por lo tanto, esta característica no cumple porque no alcanzó el porcentaje requerido. Así, en el estándar de atención cerrada tenemos 9 ámbitos con 35 componentes y 106 características. Y las verificaciones por elemento medible son 955 para 30 características obligatorias. En el estándar de atención abierta tenemos 9 ámbitos con 34 componentes, 90 características totales y tenemos que verificar 549 elementos medibles en 12 características obligatorias. Vamos a hablar de contratación en terreno. La contratación en terreno se entiende como el procedimiento de aplicación del estándar en el prestador. Vale decir, la contratación en terreno
es el procedimiento que sigue la entidad acreditadora y sus evaluadores, yendo a cada punto de verificación y estableciendo una relación con el evaluado, ¿cierto? Una solicitud de documentos, de información relevante para el cumplimiento de la característica, que es evaluada por el evaluador, registrada en un informe que posteriormente va a ser enviado a la superintendencia para su revisión. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿cierto?, de una característica obligatoria de P2.1, cuyo componente es dignidad del paciente. La característica es de P2.1 que pide que el prestador tenga un documento respecto del consentimiento informado. Vemos la tabla, como decíamos antes. Esta característica tiene, a diferencia de la que vimos anteriormente, tiene 2 elementos medibles y tiene, a diferencia de la anterior, tiene 7 puntos de verificación. También es bueno explicar, ¿cierto?, qué significa esta columna, esta celda pintada de plomo. Las celdas pintadas o achuradas significa que en ese punto de verificación no se pide la información requerida por el elemento medible. Por ejemplo, en este caso, en la dirección del establecimiento no se va a pedir la constancia, ¿cierto?, de los consentimientos informados. Cada elemento medible, ¿cierto?, tiene el primer elemento medible habitualmente en todas las características se refiere a la descripción de un documento de carácter institucional donde se describa un procedimiento y sus responsables. ¿Ya? Hemos visto, ¿cierto?, también que tenemos características que tienen el documento, por ejemplo, pide que el elemento medible pide varios documentos, entonces, o varios elementos medibles que no aplican siempre a todos los puntos de verificación. Un ejemplo de ello es la característica GSL 1.12, que habla de la identificación de paciente, que dice que se describe un documento de carácter institucional los siguientes elementos relacionados con con la identificación de paciente. Pero estos elementos no tienen que estar necesariamente en todos los puntos de verificación. Por ejemplo, en la dirección tienen que estar los 4 elementos, los criterios de cumplimiento. Pero en pabellón quirúrgico, que es la segunda columna, solamente tiene que cumple si presenta la identificación obligatoria para recién nacidos y para pacientes que ingresan al pabellón. En la UPC adulto, 3 y 4 tienen que cumplir que el documento que presente tiene que decir cómo van a identificar a los pacientes con compromiso de conciencia y a los pacientes que ingresan al pabellón, y así sucesivamente. Si el prestador presenta un documento en los puntos de verificación cumpliendo con los requisitos solicitados en este elemento medible, la característica sea por cumplida, por lo tanto se le asigna puntaje 1. Aquí tenemos achurado el segundo, tercero y cuarto elemento medible en la dirección, lo que significa que no se va a pedir indicador, no se va a evaluar la constancia de la evaluación periódica, ni tampoco se va a constatar la identificación de paciente en la dirección. Definición de indicador y umbral de cumplimiento, habitualmente ubicado en el segundo elemento medible, se refiere a que el prestador debe presentar un indicador que debe ser pertinente a la característica evaluada y de acuerdo a los procedimientos que el primer elemento medible solicita. Se pide indicador, lo que implica que debe tener uno en cada punto de verificación donde se solicita, exceptuando aquellas características donde expresamente se solicitan 2 indicadores.
Este indicador debe estar basado en un proceso claramente definido y documentado. Puede ser de medición de cumplimiento de todo el procedimiento o de una etapa del proceso, lo que haya definido el prestador. Debe ser consistente el enunciado del indicador con su expresión matemática, debe tener un umbral definido por el prestador y deben estar disponibles en el lugar de verificación o en la unidad que tiene la función de supervisión. Por ejemplo, un indicador, porcentaje de pacientes sometidos a intervención quirúrgica con anestesia general con evaluación preanestésica completa. La fórmula matemática dice número de pacientes sometidos a intervención quirúrgica con anestesia regional con evaluación preanestésica completa según procedimiento, partido por el número total de pacientes sometidos a intervención quirúrgica con anestesia general en el mismo periodo. El umbral de la característica mayor o igual a 95%. Todo indicador debe tener una metodología de medición que debe ser consistente con lo declarado en el nombre del indicador y en la fórmula matemática de este. Recuerden que todo un indicador que esté bien formulado, el numerador debe estar contenido en el denominador. ¿Existe constancia de que se ha realizado evaluación periódica? Esto se refiere a que el evaluador debe comprobar de dónde obtuvo el prestador los datos que presenta como resultados del indicador. Vale decir, debe solicitar retrospectivamente, de acuerdo a los meses que se están evaluando en el proceso de acreditación, debe solicitar la medición que haya realizado el prestador durante ese tiempo. Debe revisar fuentes primarias y secundarias para validar la evaluación realizada por el prestador. ¿Qué significa que exista una constancia de evaluación periódica? Que se verifica la existencia y disponibilidad de los resultados del indicador y la periodicidad de medición. Deben estar los resultados de al menos 6 meses de evaluación retrospectiva en la primera acreditación del prestador. En la segunda acreditación deben estar disponibles los resultados de su evaluación de los últimos 3 años. Se debe comprobar que los datos sean fidedignos, para lo cual se debe revisar las bases de datos donde se obtuvieron las mediciones, pautas de supervisión aplicada y en los casos que corresponda, es decir, los registros originales. Se debe tomar una muestra randomizada de estos registros originales del periodo evaluado para corroborar los resultados presentados por el prestador. También se deben verificar que los tamaños de muestras tomados por el prestador sean representativos del universo. Para eso, la superintendencia emanó un documento llamado Indicadores de Calidad Manual de Muestreo para Prestadores, donde se orienta a los prestadores en la decisión de los tamaños muestrales para efecto de los indicadores. Y se entrega a los prestadores la calculadora muestral de la Superintendencia de Salud. Se constata presencia de evaluación preanestésica en paciente intervenido. Se constata significa que el evaluador debe revisar las evaluaciones preanestésicas realizadas en el prestador en el periodo retrospectivo determinado para verificar si efectivamente se hizo la evaluación que el prestador está presentando. La entidad acreditadora deberá verificar que el profesional que dio la anestesia tomó conocimiento de la evaluación preanestésica, lo que deberá constatar mediante su firma en el respectivo registro clínico. Para poder hacer esto, el evaluador o la entidad acreditadora deberá solicitar al prestador la base de datos con todas las cirugías realizadas en el periodo retrospectivo y a tomar una muestra aleatoria que
que sea representativa, válidamente representativa, y solicitar las fichas clínicas o revisar físicamente las evaluaciones preanestésicas realizadas y constatar los criterios de cumplimiento de acuerdo a cada punto de verificación, de acuerdo al estándar. Para realizar el aleatorio se puede usar también el aleatorio simple del Excel, que es bastante amigable. Se seleccionan los 30 primeros casos o se seleccionan los 40 primeros casos dependiendo del promedio de los porcentajes de cumplimiento obtenidos durante el periodo retrospectivo. Otro elemento importante, otra característica que tiene constatación, es se constata identificación de paciente. Esto es que en esta característica GSL 112, que es una característica obligatoria para atención cerrada de alta, mediana y baja complejidad, que pide que se aplique un programa de evaluación de mejoría de las prácticas clínicas en el proceso de identificación de pacientes. La entidad acreditadora deberá corroborar la identificación de los pacientes en los puntos de verificación que corresponda, o también esta es una característica cual y cuantitativa, por lo tanto también puede entrevistar al personal de la unidad para verificar el conocimiento que tiene y el procedimiento a realizar en la identificación de los pacientes. Uno de los roles importantes que tiene la Superintendencia de Salud, la Intendencia de Prestadores, es dar instrucciones a las entidades acreditadoras sobre la interpretación de las normas del sistema de acreditación para prestadores de instrucciones de salud. Estas interpretaciones son emanadas a través de circulares interpretativas. A través del tiempo han salido muchas circulares interpretativas y por esa razón se dio paso a la publicación de los compendios de circulares interpretativas, que tienen por objeto, que es un documento oficial de la Intendencia de Prestadores, en el cual se contiene ordenadamente la versión oficial vigente del conjunto de circulares dictadas por la Intendencia con anterioridad a la resolución exenta IP número 63 del 2015. Hoy día estamos ya en el compendio versión 4, que dado que la aplicación y los distintos escenarios a los cuales las entidades acreditadoras se han ido enfrentando, ha dado paso a innumerables consultas tanto de prestadores como de entidades acreditadoras, lo que ha hecho que sea necesario hacer interpretaciones respecto de el estándar que se está aplicando. ¿Ya? El propósito fundamental es uniformar los criterios que aquellas deben emplear en sus tareas de evaluación en los procedimientos de acreditación que se les asignan aleatoriamente. Debemos dejar en claro que las circulares interpretativas son de obligatorio cumplimiento o de sugerencia para las entidades acreditadoras y no para los prestadores. Aquí tenemos algunos ejemplos de circulares. Tenemos la circular 25 y todas las circulares que se han ido emanando hasta la 34, que fue emanada el 5 de enero del 2015. Ahora vamos a ver algunas orientaciones sobre evaluación en terreno. La entidad acreditadora deberá adoptar todas las medidas para registrar y respaldar los hallazgos y contrataciones efectuadas, estar en condiciones de razón a todos los hallazgos, contrataciones, evaluaciones y decisiones que figuren en los expedientes e informes de acreditación ante cualquier acto de fiscalización de la Intendencia de Prestadores
y frente a eventuales discrepancias, reclamos o recursos de reposición que interponga el prestador evaluado. ¿Qué podemos obtener de esta información? Es que la responsabilidad de la entidad acreditadora es que debe tomar todas las medidas necesarias para registrar y respaldar los hallazgos. Respecto del registro, ya hablamos, el prestador, la entidad acreditadora debe emanar un informe de acreditación que debe ser entregado a la Intendencia de Prestadores en un plazo no más allá de 30 días desde iniciado el proceso en terreno. Además, la entidad, con todos los datos que recoja de la evaluación de un prestador, debe formar un expediente en el cual esté contenido toda la información que recogió durante la evaluación en terreno. Dado que hemos tenido muchas discrepancias respecto de las evaluaciones, reclamos y también recursos de reposición que ha interpuesto el prestador al no estar de acuerdo con el resultado de la evaluación entregada por la entidad acreditadora. Durante el proceso de acreditación, tiene que cumplir con el protocolo interno que dicte la forma en que sus evaluadores deben dejar registro y respaldo de sus hallazgos y contrataciones. Todas las empresas acreditadoras deben tener una forma de trabajar que debe estar estipulado en un documento de un procedimiento que debe llevar y que deben respetar todos los evaluadores que pertenezcan a esa entidad. La entidad deberá dar estricto cumplimiento a que los registros y el respaldo de los hallazgos y contrataciones que fundamentan sus evaluaciones y conclusiones debe considerar el uso de los siguientes medios probatorios: toma de fotografía, grabaciones de entrevistas realizadas a los funcionarios, toma de pedir copias de documentos, timbrar los documentos revisados, respaldar hallazgos encontrados en documentos en formato digital o en ficha electrónica, pidiendo impresión del documento o registro clínico, solicitando copias físicas o digitales de los documentos revisados, y en los casos que el representante del prestador acompaña al evaluador en los diferentes puntos de verificación, este no podrá responder ni intervenir en las respuestas del entrevistado. Uno de los roles que tiene que tener, una de las cosas que debe cumplir la entidad acreditadora frente a la intendencia prestadora, es que debe, una vez que sale sorteada en la designación aleatoria, debe dar cumplimiento estricto a los plazos establecidos en el decreto 15 del 2007. Esto es, que los plazos que dan origen a los diferentes hitos dentro del proceso deben ser notificados a través del sistema informático de acreditación. Los plazos serán contabilizados en días hábiles y se computarán a contar del día hábil siguiente, excepto en el plazo de término de evaluación, el que se contabiliza desde el primer día de la evaluación en terreno. Los plazos reglamentarios que contemplan un proceso de acreditación y que la entidad acreditadora debe conocer y cumplir a cabalidad son los siguientes. Primero, la aceptación o rechazo de la designación para efectuar el proceso de acreditación. Esto quiere decir que una vez que la entidad sale seleccionada, sale sorteada, a la entidad se le envía un correo de notificación y ella podrá rechazar o aceptar la notificación, y para eso tiene 5 días hábiles desde la designación aleatoria. La entidad debe ingresar la aceptación al sistema de acreditación, cambiando el estado de designación notificada a designación aceptada. Una vez que el sistema llega la notificación de aceptada, inmediatamente
le comunica al prestador por vía notificación, vía sistema, que la entidad aceptó la designación y desde ese momento el prestador tiene 10 días para pagar el 50% del arancel correspondiente a la acreditación. La entidad debe ingresar en el sistema la fecha y datos de la factura y la fecha de pago efectivo de la primera cuota del arancel realizado por el prestador. La entidad debe registrar el pago el mismo día que se hizo efectivo. Una vez que la entidad hizo efectivo el pago desde el prestador, tiene 5 días hábiles desde la fecha de pago de la primera cuota del arancel para informar la fecha de inicio de la evaluación en el sistema, cambiando nuevamente el estado de las solicitudes de designación aceptada a planificada. La fecha límite para el inicio de la evaluación son 40 días hábiles contabilizados desde la fecha de pago de la primera cuota del arancel. Vale decir que desde la fecha de pago del arancel, la entidad podrá elegir una fecha de evaluación siempre y cuando ésta no exceda de 40 días pasados desde el primer pago. Término de la etapa de evaluación. La evaluación dura 30 días. 30 días en el cual la entidad, ¿cierto?, el prestador está en proceso de acreditación. Los días de terreno van a depender de lo que se acuerde con el prestador y de acuerdo a lo programado en el cronograma. Pero el proceso de acreditación dura 30 días desde que la entidad llega al prestador hasta que entrega el informe. La entidad deberá dar término a la etapa de evaluación con el hito de ingreso del checklist del informe al sistema informático. ¿Ya? La entrega del informe de acreditación a la Intendencia de Prestadores debe ocurrir 30 días hábiles desde el inicio de la evaluación en terreno. Los días se contabilizarán desde el primer día de inicio de la evaluación en terreno. Por ejemplo, si el inicio de evaluación fue el día 23 de noviembre del 2015, los 30 días se cumplirán el 6 de enero del 2016. La entidad acreditadora podrá solicitar a la Intendencia de Prestadores una prórroga para terminar la evaluación y para la entrega del informe de acreditación. 30 días hábiles desde el inicio de la evaluación en terreno con anterioridad al vencimiento del plazo original. No se contemplan ni se podrán autorizar prórrogas solicitadas por la entidad acreditadora con posterioridad a la fecha de vencimiento del plazo original. Adicionalmente, la entidad al solicitar la prórroga correspondiente debe tener presente que ésta se puede pedir por una sola vez de acuerdo al reglamento del sistema de acreditación. La vía de solicitud de prórroga es el correo de acreditación y debe estar dirigido al intendente de prestadores. En este se deberá explicitar los motivos fundados de la solicitud y el número de días que se solicitan. La intendencia evaluará los motivos de la solicitud y concederá o no la prórroga, la que podrá ser igual o menor al número de días requeridos por la entidad. La entidad deberá tener presente que el reglamento del sistema de acreditación estipula el plazo podrá ser ampliado solo por una vez y hasta un plazo máximo o igual a 30 días. Una vez que la entidad entrega el informe a la Intendencia, la Intendencia de Prestadores inicia la revisión del informe, el cual es realizado por la Unidad de Fiscalización en Calidad. Una vez que la Unidad de Fiscalización en Calidad termina la fiscalización del informe de acreditación, se emite un memorándum que solicita la elaboración de la resolución exenta que ordena al prestador el pago de la segunda cuota del arancel. Luego del pago efectivo por parte del prestador, la entidad acreditadora deberá proceder de la misma manera que con el pago de la primera cuota. Debe tener presente que es prioritario que la entidad registre el pago en el sistema de acreditación, ya que esto va a depender de la etapa final del proceso en el que se entrega el resultado al prestador. Luego se elabora la resolución exenta que oficializa los resultados de acreditación 5 días hábiles desde el registro del pago de la segunda cuota
del arancel. Una vez que la resolución está firmada por el intendente prestadores, se sube el informe final al sistema, se libera y notifica desde allí al prestador el resultado del proceso de acreditación. 5 días hábiles desde la emisión de la resolución exenta final, se realiza la inscripción en el registro de prestadores acreditados. Cuando corresponden los casos de prestadores acreditados, para el prestador no acreditado, el proceso termina con la emisión de la resolución exenta y el archivo del informe y toda la documentación en el expediente dispuesto. Para facilitar el control de los plazos reglamentarios, se puso a disposición de las entidades la planilla Excel utilizada por la unidad de fiscalización para la fiscalización de los plazos reglamentarios, la cual se muestra en la diapositiva. El cronograma. El cronograma de evaluación en terreno es la programación día a día de la evaluación del prestador. Para la confección del cronograma y para la adopción de las decisiones acerca del número de 10 de evaluadores que participarán en la evaluación en terreno, la entidad deberá considerar el tipo de prestador a evaluar, el tamaño de prestador, planta física, documentos entregados por la unidad de gestión de acreditación, el número de características del estándar que le aplican al prestador, experiencia clínica y competencia técnica de los evaluadores. El cronograma debe incluir todos los días de evaluación en terreno, definir tiempo para revisión de ficha, considerar la revisión de fuentes primarias y las características que corresponda, otorgar mayor tiempo a los evaluadores que lo requieran. Esto significa que en la confección del cronograma se debe considerar la carga de trabajo que se le asigne a cada evaluador. Los horarios de evaluación en terreno no deben exceder el horario hábil del trabajo del prestador. Las consideraciones especiales deberán ser conversadas y consensuadas con el prestador. Los horarios, el cronograma debe ser remitido a la IP con 15 días hábiles de anticipación y todo cambio efectuado al cronograma debe ser informado a la IP a través del correo de acreditación. La Intendencia de Prestadores también entregó un formato de cronograma para la evaluación de prestadores en terreno, donde aparece el nombre del prestador a evaluar, fecha de evaluación en terreno, número de días de evaluación en terreno, nombre del director técnico del proceso, número de evaluadores, nombre y profesión de los evaluadores. La entidad acreditadora podrá solicitar al prestador que dentro de los 10 días hábiles previos al inicio de la evaluación le envíe copia de los documentos, de las características. Por ejemplo, en el estándar de atención cerrada son 82 documentos, en la atención abierta 68 documentos, en los centros de diálisis 36 documentos, etc. Queda claro en la circular que la entidad puede pedir documentos, pero no puede pedir resultados de indicadores ni otras contrataciones que deben ser hechas necesariamente en terreno. El día de inicio de evaluación en terreno, la entidad deberá sostener una reunión con los directivos, jefatura y encargados del prestador en que la directora técnica de la entidad se referirá a lo siguiente. Debe explicar los objetivos del proceso, debe presentar el equipo de evaluadores, debe indicar el periodo de tiempo que se aplicará la retrospectividad, la forma en que se desarrollarán las contrataciones, las facultades de la entidad para respaldar sus contrataciones, esto es la toma de fotografía, grabación, etc., la designación del interlocutor válido entre la entidad y el prestador, identificar los puntos de verificación y características que no aplican, comunicar la participación de la Intendencia como líder de equipo en caso que exista una fiscalizadora en el terreno, explicar que existe la posibilidad de que tanto la entidad como el prestador realicen consultas formales en la Intendencia de Prestadores, delimitaciones de los profesionales del equipo de calidad e informar posibilidad de cambios en el programa. Un rol importante y fundamental en el proceso de evaluación en terreno es la figura del director técnico.
el director técnico deberá cumplir su rol específico y desempeñar su función principal, que será la de dirigir el trabajo de los evaluadores. Entregar herramientas a los evaluadores para el éxito de la evaluación, indicar metodología de evaluación y retrospectividad, distribuir adecuadamente el trabajo, realizar reuniones técnicas con sus evaluadores, revisar los respaldos en caso de riesgo de incumplimiento, levantar actas de reuniones, mantener y supervisar la confidencialidad de la información, supervisar y velar por el cumplimiento del cronograma, coordinar con el interlocutor del prestador reuniones extra, realizar consultas a la Intendencia de Prestadores. El director técnico deberá mostrar un comportamiento adecuado al proceso, un trato formal y respetuoso, debe haber un desarrollo del trabajo en ambiente tranquilo y libre de conflicto, comunicación fluida con el prestador a través de canales formales. La presencia de un director técnico durante todos los días y horarios programados para el desarrollo de la relación en terreno. Esto es, no se debe ausentar del terreno. Vestimenta formal y uso de bata blanca para desplazarse por unidades y servicios clínicos y uso adecuado de la identificación de la entidad. Los evaluadores deben indicar metodología de evaluación y características a evaluar en el punto de verificación, solicitar los requerimientos de los elementos medibles y características del estándar, considerar las interpretaciones de las circulares emitidas por la Intendencia, aplicar la retrospectividad que corresponde a cada característica, ser ordenado y metódico en la recolección de la información, registrar los hallazgos encontrados en instrumentos de trabajo y deben timbrar y firmar toda la documentación revisada, abstenerse de emitir juicios o descalificaciones, mantener comunicación fluida con su director técnico, especialmente cuando existe un conflicto en el punto de verificación, solicitar ayuda al director técnico cuando lo requiera, verificar con el director técnico cuando se encuentre frente a situaciones de incumplimiento de una característica, especialmente si esta es de obligatorio cumplimiento, resguardar y mantener la confidencialidad de la información durante todo el proceso, no solo en los días de terreno, sino que durante todo el proceso que dure la evaluación, que esto es 30 días. Deben presentarse con el referente al prestador en cada punto de verificación, tener un trato formal y respetuoso en todo momento, propiciar un ambiente tranquilo y relajado, mantener la calma frente a situaciones de conflicto, llevar una vestimenta formal, uso de bata blanca para desplazarse por las unidades y servicios clínicos y uso adecuado de la identificación de la entidad. Al término de la etapa de evaluación en terreno, la entidad deberá realizar una reunión de cierre con el prestador en la que deberá dar a conocer lo siguiente, en términos generales, cómo se desarrolla el proceso, nivel de cumplimiento del cronograma establecido, indicar si se logró recopilar la información necesaria, informar la posibilidad de volver al prestador y los plazos reglamentarios. Una vez que la entidad acreditadora termine de realizar el informe de acreditación, deberá enviar el informe a la encargada de la unidad de fiscalización en calidad a través del correo institucional informesacreditacionsuperdesalud.gov.cl a más tardar el 30º día de la evaluación. Las prórrogas deben ser solicitadas formalmente al intendente de prestadores al correo de acreditación. Junto con el informe de acreditación, la entidad deberá remitir las actas de reuniones de inicio y de término de la evaluación en terreno. Y antes de entregar el informe de acreditación, la entidad acreditadora se asegurará de haber ingresado el checklist en el sistema informático de acreditación. Una vez entregado el informe, inicia el proceso de fiscalización del informe de acreditación. La unidad de fiscalización de calidad revisará el informe en su completitud y en cada uno de sus acápites, a saber, formatos, contenidos, consistencia entre los diferentes rubros y entre los puntos de verificación de una misma característica, descripción de los documentos, metodología de evaluación aplicada, errores de transcripción, porcentaje de cumplimiento de las diferentes características, tablas de resumen, etc. Una vez que el informe de acreditación ha sido fiscalizado, se emite el acta que da por terminado el proceso de revisión y se lleva a cabo la solicitud
de la resolución para el pago de la segunda cuota.